Hola, buenas tardes, tirándole a noches. Hola otra vez. Gracias por su paciencia, sobre todo. Me da mucho gusto que esta tarde esté Giovanni aquí. Y no digo que me da gusto porque se tiene que decir eso y qué bueno que llegó el invitado. No, sí me da mucho, mucho gusto. Y sobre todo porque ahora sí tengo una excusa de platicar así temas que tengo mucho que me tengo ganas de platicar con Giovanni. Giovanni se aventó un maratón, ¿eh? Ya platicó con Horacio y ahorita se aventó un super concierto que me pareció muy bueno. Fueron como 15 minutos. Como 15 Qué nos raro, aventamos. ya no tengo noción de tiempo. No, se fue así, voló. Sí. Estuvo chido. Pues bueno, esta tarde vamos a platicar de dos cosas que más o menos se entrelazan. Vamos a hablar de los slams de poesía que Giovanni, pues, ya tiene tiempo Eh, organizando aquí en Tijuana, hemos organizado un par, sí. ajá, de estos eventos, y para que, pues, para indagar más a fondo eso. Y más adelante vamos a hablar de en la historia en la literatura. Aquí no se alcanza a ver muy bien, a ver si se puede corregir un poco eso. Se ven mucho mis piernas y no se ve siquiera la foto completa. La chica que está ahí a ver si se puede mejorar un poquito. Ahí está. Ok. Está muy lejos, pero bueno. Bueno, esa chica que está ahí es Kathy Acker. Ahorita voy a mencionar más sobre ella. Giovanni, a ver, cuéntanos, cómo está el show esto de los slams de poesía para la gente que no esté muy segura de qué estoy hablando con esto. Sí, pues buenas tardes a todos. Estamos de vuelta. Gracias, Víctor. Gracias a todo el team aquí de producción por hacer el paro y apoyarnos. Pues yo realmente debo decir, al hablar del slam de poesía que tuve, he tenido la fortuna de tener unos muy buenos amigos en el DF que me han enseñado lo poco, lo mucho, todo lo que sé de un slam de poesía, ¿no? Y bueno, en el DF el slam es todo un fenómeno, es todo un movimiento. Creo que esta es la época del slam en la historia de México. Pero Tijuana, pues estamos a 3.000 kilómetros, acá la dinámica es otra, acá la dinámica cultural, social es otra, y hemos tratado de hacer los slams y hay otros esfuerzos, hay otras personas que han intentado, que han hecho sus slams también, ¿no? Aquí y allá, pero al menos yo no he visto como la energía que en el DF hay, ¿no? En el DF hay creo que 13 circuitos slameros, es decir, hay 13 lugares donde cada semana hay slam, en el DF hay 13 lugares donde hay, ¿no? Y bueno, eh, la gente con la que yo he tenido la chance de trabajar son Carlos Atl y Cintia Franco del colectivo Poesía y Trayecto. Igual en un rato les hablo un poquito más de ellos. Y ellos son parte de la organización de algunos slams en el DF, y sobre todo ellos participaron en la organización del primer slam nacional, que fue un slam donde llevaron personas de toda la República y pues fue un gran esfuerzo de muchas personas, ¿no? Para hacer un gran evento a nivel nacional, y también me invitaron a ese evento y participé no como poeta, sino como parte de la organización, y sobre todo fui a poner música y hacer parte como de la parte musical, ¿no? Y sonora del evento. Sí. Y bueno, para que todo el mundo entienda rápido qué es un slam, ¿no? Lo voy a decir en 2 palabras. Un slam es un concurso abierto de poesía. Cualquiera puede participar. No hay reglas fijas, no hay más o menos como yo lo aprendí, como me lo enseñaron estos amigos. Cada poeta tiene 3 minutos, tiene todo el escenario. En algunos slams se establecen como más normas, se establecen ciertos parámetros, se evalúa, por ejemplo, se puede evaluar, por ejemplo, el desarrollo escénico, la cuestión de la voz, el contenido del poema, el uso del cuerpo, ¿no? La expresividad corporal, el uso del escenario, la voz, el contenido, la poesía, ¿no? Propiamente. Y bueno, cada participante tiene 3 minutos, el público elige, ¿no? O sea, se asignan jueces del mismo público, de la gente que va llegando, es decir, no es una cuestión mega formal, sino el slam realmente, creo yo, se plantea como un juego. Ok. Aquí en el programa que tenemos usualmente, bueno, más bien no usualmente, siempre hablamos de autores y libros.
Y en esta ocasión escogí a dos. Y los escogí precisamente porque, porque siento que encajan más o menos con tus actividades. Ah, porque voy a mencionar que Giovanni también es maestro de historia. Entonces, la chica que está ahí es Kathy Acker. A ver si podemos pasar a la segunda imagen que traigo por ahí. Ok. Esta otra chica es Marie Yourcenar. Podemos regresar a la primera, por favor, para mencionarles. Ellas dos, para mencionarlas en un mismo programa, puede que sea muy, muy descuadrado. Son como la pareja dispareja. Son dos tipos de escritores, o escritoras más bien, muy, muy diferentes entre sí. Pero de cualquier forma, ahorita vamos a ver, pienso que tienen puntos afines. Por ejemplo, algo que yo he notado, Giovanni, a ver si no me equivoco, lo poco que conozco yo acerca de los slams de poesía, yo vi más bien como del movimiento beat y todos esos movimientos de Estados Unidos, gringos, que Sí, eran... dicen que nació en Chicago, ¿no? Ah, ok, Sí. sí, bueno. Y lo poco que he conocido, siento que tienden a temas más actuales, más recientes, tal vez no sea la palabra correcta, pero como más de la calle, de las dificultades de la rutina diaria. Eh, Surgen muchas veces el diálogo coloquial, palabras antisonantes, mucho la temática sexual y todo eso. Entonces, me da la impresión que va más conectada con los movimientos juveniles del 68 y estas Sí, claro. cosas para acá. Me toca estar como en un par, me parece que los que has organizado he estado como en dos, algo así, y dije, ok, pues tal vez siguen como una línea. En el caso de esta chica, de Kathy Acker, si lo ubicas, ella es una escritora, no voy a mencionar muchos detalles biográficos. Ella vivió la mayor parte de su vida en Manhattan y también en Londres. La forma en la que ella escribía, no, en Londres 1671 no vivía aquí con nosotros, vivía en Londres, allá en Europa, en Inglaterra. Y ella hacía cosas, me dice el productor Paul, que me relaje. Dice que relax. Y luego hay una carita feliz ahí. Bueno, entonces este programa ya dura media hora, va a durar 45 minutos. 40. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Katy. Kathy Acker, ella, sí, claro. Sí, bueno, entonces les decía, ella no vivió la mayor parte de su vida aquí en Londres 1671, vivió ahí en Inglaterra. Ella estaba influenciada por los escritores de vanguardia de Estados Unidos, como por ejemplo William Burroughs, que empezó con eso de los cut-ups, que era básicamente descuartizar textos y reorganizarlos para hacer otros textos, bla, bla, bla. O por ejemplo, agarraba los clásicos y los volvía a escribir. Por ejemplo, Romeo y Julieta hizo su versión en la cual Romeo y Julieta se decían cosas muy que deben ser íntimas. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo está todo eso. Pero ella escribió en los 70s, en esa época. Escribió a fines de los 70s y en los 80s. Ella murió como ella murió en Tijuana, por cierto. Wow. Murió como a mediados de los 90s, si no me equivoco. Órale, okay. Aquí tengo un texto, pero no encontré nada en español de ella, nada en castellano. No, ahorita, sí, claro, ahorita leemos algo. Rapid Eye. Pues sí, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Y tengo noción, la cuestión del slam empezó después de los beats, ¿no? O sea, sí. Como los beats fue, o sea, después de los 60s, se puede analizar mucho históricamente este momento, es un momento complejo, porque cuando pensamos la historia en sentido universal hegeliano, y vemos el espíritu desenvolviéndose, ¿no? Pues pensamos qué estaba pasando en los 60s, qué estaba pasando en todas partes, ¿no? Esa sería la pregunta. Pero pasaba algo indefinido que estaba pasando en todas partes y que podemos dar muchas explicaciones. Creo que hay algunas cosas que marcan esta época, ¿no? O sea, indiscutiblemente me parece muy, muy, muy fuerte el momento de la guerra de Vietnam.
porque la guerra de Vietnam demostró abiertamente lo absurdo de que puede ser la guerra, ¿no? Sí, bueno, O sea, como que, como que la guerra de Vietnam, digo, si la guerra de Corea ya había llegado como un absurdo, ¿no? La guerra de Vietnam fue así ya el descaro total, ¿no? De hecho, los militares norteamericanos marcan la guerra de Vietnam como el inicio de la guerra total, ¿no? Que sería a partir de ese momento en que el ejército norteamericano afirmaría que nunca iban a parar de estar en guerra, ¿no? O sea, ellos ya a partir de ese momento iban a estar abiertamente en guerra todo el tiempo. eso de la guerra total eso fue algo que se dijo en una charla pública de Joseph Goebbels, que sea Totaler Krieg, o sea, guerra total antes La de invadir guerra a siempre Polonia. ya o sea, Ujú. ya no podemos esperar la tercera o cuarta guerra mundial, eso es lo que todo el mundo me pregunta, y ahora cuarta guerra mundial, no es que ya estamos en guerra permanente, o sea, Sí. más bien la pregunta es dónde está la guerra, dónde está el conflicto se va Ujú. moviendo de acuerdo, y bueno, nosotros vivimos en una zona de guerra también, no lo queremos Sí. admitir, pero bueno, y creo que toda esta violencia con la que desbordante, con la que empezaron a actuar los estados modernos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy, 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 muy interesante porque la Segunda Guerra Mundial acaba y todo el mundo en ese momento se queda con la idea de que, bueno, ya acabó la guerra, ya acabamos con los malos, ya llegó la paz, ya Sí. de aquí en adelante todo va a ser felicidad, Sí. pero no. O sea, 10 años después, en Vietnam, Ajá. la guerra se puso rudísima contra Sí. unos pueblos de campesinos que no tenían nada y finalmente terminaron perdiendo súper mal. Y la respuesta a esa situación de los jóvenes. What? Perdón, tenemos como algo aquí, un error. Hay un pequeño error Hay una técnico aquí. reverberancia. Ya, gracias. Bueno, Entonces, nada más dime. nada más que quiero cerrar esta idea porque creo que a partir de la guerra de Vietnam es muy obvio el rechazo de las juventudes norteamericanas a ir a la guerra, a pelear, ¿no? Tiene mucho que ver con que ya era la segunda guerra de la Guerra Fría, es decir, la gente que iba a la guerra de Vietnam eran jóvenes que habían visto a sus hermanos morir en Corea, o sus papás morir en Corea, Sí. y que decían, yo no voy a ir a pelear otra guerra. Entonces el pacifismo como una respuesta a una lógica global de civilizatoria, ¿no? Creo yo que va a generar todos estos movimientos poéticos, literarios, rockeros, ¿no? En donde pues hablamos de los grandes poetas beats, pero también hablamos de Jim Morrison, por supuesto, que también es conocido como uno de los grandes beats, ¿no? Y después de todo este movimiento beat en Estados Unidos, de todo ese revuelo poético, literario, musical, viene como una decadencia hacia los finales de los 70s, 80s, en donde ya la poesía ya no había esa efervescencia y la poesía ya estaba cayendo, y entonces, según esto, según sé la historia, se conoce el mito, hay este poeta que no recuerdo su nombre que empieza a organizar estos slams en un bar en Chicago como para mantener la poesía viva, ¿no? Entonces era como, ven, aviéntate un poema, rífate un tiro, y el dude empezó a hacer como estos concursos, hacía competencias de diferente tipo. De hecho, creo que en algún momento los slams se organizaban también como en un ring, los empezaban como a mover, como empezaron a hacerlos como en un ring donde entrenaban box, y entonces en un Me gimnasio acordé de Cortázar. consiguieron como un gimnasio prestado, y de hecho podemos hacer eso, mi primo tiene un gimnasio de box, y Ya dijo, ¿eh? y Ahí sí, quedó grabado. seguro, ¿no? Seguro lo hacemos. Ey, un slam en uno de jiu-jitsu, Ya pero sin oyeron. zapatos. Okay. Sí, pues no puedes entrar al tatami acá con zapatos, Ahorita ¿no? estamos aprovechando porque Giovanni sabe tanto de historia. No, pues no sé tanto, pero Bueno, sabe más que nosotros. bueno, la idea es que un poco el slam de poesía salió como una respuesta a este momento en que la poesía, la gran poesía la poesía, el gran movimiento poético de los 60 ya estaba como cayendo y muriendo, y fue como este intento de este tipo de mantener viva la poesía de alguna manera, ¿no? Y donde ya no importaban tanto las formas literarias y las métricas, sino era como, güey, ven, tira tu poema, hazlo, ¿no? Aviéntate al precipicio. Y es como esa poesía, es esta onda donde esta poesía que vemos ya después de los 70, 80, viene a ser muy urbana, viene a ser muy, muy, muy sin forma, ¿no? Viene a ser muy, 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 muy prosaica, ¿no? Porque precisamente no se trata tanto ya de la poesía. Por supuesto que seguirá habiendo poetas engranados con las formas, ¿no? Siempre, pero en ese momento creo que era una poesía más de la vida, ¿no? De la gente que estaba viviendo y de cómo podía cada quien
pues es un momento como de liberación de las formas muy cabrón, perdón, no sé si puedo decir groserías, pero es un momento de liberación de las formas muy fuerte, ¿no? En cuanto a la poesía y creo que en cuanto a otras cosas también, ¿no? Bien. Ahorita que mencionaba, por ejemplo, el caso de Kathy Acker y de William Burroughs, no nada más era la forma, por ejemplo, lo de los cut-ups, que eran como collages, básicamente, de textos ya existentes, o lo que mencioné de escribir otras versiones de los clásicos. Kathy Acker tenía su versión de Great Expectations. Y ahorita me estaba mencionando cosas que eran temas como callejeros, como de la vida más ruda. Ella vivía en una de las partes más rudas, peligrosas de Manhattan. Y por ejemplo, los temas de ellos los temas de ella tenían que ver eh, con degradación sexual y prostitución y cosas así. En el caso de William Burroughs, tiene su libro Junkie, que es sobre ser tecatón o usar heroína, quiero decir. Entonces, por ejemplo, en los slams de poesía que tú has visto, mmm, ¿cuál es la droga que predomina? Nos dice aquí el productor Pues Horacio. el amor, ¿no? La El droga más amor, fuerte de todas las me drogas, por imaginé que supuesto. sí. Y por ejemplo, noto que es muy abundante esa temática y también las palabras coloquiales y todo eso. Entonces, ¿consideras que tiene que ver también como con el desapego de otras formas más como, qué deciros, como canónicas o académicas de cómo se Sí, debe hacer de cómo se... poesía y leer y Sí, escribir? claro, sí, por supuesto. O sea, Ujú. y hay una discusión ahí muy grande porque los que estudian la literatura dirán en algunos casos que hay poesía que no es poesía de esa, pero ¿quién puede decir lo que es y lo que no es poesía, ¿no? O sea, es Ujú. un debate grande, ¿no? Sí. Este, formalmente, por supuesto que hay un canon, por supuesto que hay reglas, por supuesto que hay Sí. como estándares, pero bueno, sí, los slams que hemos organizado aquí en Tijuana, hace como un año organizamos dos, lo hice con un grupo de amigos y de personas cercanas, lo hicimos por voluntad propia, fue muy divertido, fue muy interesante, una cosa que me pareció muy interesante en los dos, pero sobre todo en el segundo, es que la mayoría de la gente que concursó no sabía del slam. Entonces era gente que Ah, iba ok. pasando y que decía, oye, que hay aquí, decíamos, hay un concurso de poesía, ¿quieres entrarle? Ah, pues no venía listo, pero pues Simón, aquí traigo mis poemas, ¿no? Entonces fue muy bonito porque, bueno, lo hicimos en el Pasaje Rodríguez, donde pues pasa mucha gente, ¿no? Pero fue muy bonito ver que aunque la mayoría de las personas que concursaron, no sé si todos, pero la mayoría no iban al slam, iban pasando, y lo interesante de eso es que eran Sí. personas que traían sus poemas, ¿no? Entonces es interesante darte cuenta que Tijuana es una ciudad, o sea, a partir de este fenómeno, te puedes dar cuenta que es una ciudad donde todo el mundo escribe poesía, donde hay un chingo de poetas, ¿no? Y es muy bonito eso. Entonces, en cuanto a las temáticas, pues cada loco trae su tema, ¿no? Este enamorado, el otro más, el otro sufriendo. Y por Eh, ejemplo, algo que me parece así muy, muy interesante, eso de los slams de poesía, independientemente de la temática, de la forma y todas las cosas que platicamos, es que la poesía no se queda en la privacidad de la casa o la oficina, uh-huh. lo que sea. El detalle es que la poesía, a diferencia de otras formas literarias, va muy apegada a la voz, Claro, a la voz. Entonces eso me sugiere que una función de la poesía es que en algún momento se lea públicamente. No lo veo como una obligación de las prácticas literarias, pero me inclino a creer que por ahí va, que hace falta que la poesía sea algo que se aprecie más de forma pública y no nada más privada. ¿Qué piensas claro. tú de esto? Pues mira, yo a una recomendación para todos que busquen la página de Poesía y Trayecto, que es de este colectivo de Poesía y carnales trayecto. del DF, que los amo y les mando muchos besos y abrazos, ¿no? Y también hay una página de Slam Nacional de Poesía en México, que está en Facebook, y ahí ellos tienen videos de cómo hacer slam, de cómo improvisar, de cómo trabajar la rima en vivo. O sea, tiene una serie de videos como dando tips y consejos y explican lo que es un slam. Y hay videos ahí de los slams que hay en el DF. Entonces, ahí en esa página, en la página de Slam de Poesía en México, Slam Nacional de Poesía, te puedes dar cuenta como hay como mucha información, ¿no?
Sí, yo creo que el slam es un juego, como te comentaba, en donde se puede demostrar que la poesía puede ser muchas cosas, ¿no? Y que puede ser un juego y que puede ser divertido y que cualquiera puede entrarle. Entonces es muy bonito decir, hoy que hay aquí, hay un concurso de poesía, ¿no? ¿Y quién va a ganar? Pues quién sabe, ¿no? El peor, el mejor, nadie sabe. También un poco la cura de que se elijan a los jueces en el momento es que el slam no es el juez erudito que sabe, no, el señor que va pasando, ¿usted quiere ser juez? Yo soy juez, ¿no? El que viene llegando acá, usted va a ser, entonces, cualquiera puede ser juez y entonces queda en las manos de los 5 jueces que se eligen, los jueces dan una puntuación y entonces pues el que gana, muchas veces en el DF, en estos concursos grandísimos que hacen, y me tocó ver uno grandísimo donde había más de 1000 personas viendo, ¿no? Y el que ganaba no ganaba más que el aplauso de la gente, ¿no? O sea, no iba a ganar un premio, no iba a ganar dinero, o sea, ¿qué ganas? Pues te llevas el reconocimiento, te llevas quizá pues para los que quieren proyectar su arte, te llevas la proyección, ¿no? De la escena, pero en general pues te llevas el momento, ¿no? Te llevas el haberlo vivido, te llevas la experiencia, ¿no? Y es muy bonito. Entonces, sí, creo que en el slam sí es como un performance, es un acto performativo donde la poesía está en el centro de todo, pero también hay otros elementos, el cuerpo, el juego de la voz, el canto, o sea, es un concurso que no se limita únicamente al texto, sino a cómo tú eres capaz de proyectar tu literatura. Y en muchos casos se improvisa. Sí, sí, el Gerson, sí, en el segundo. El tipo que ganó era un tipo que iba pasando. Y que le dijimos, hay un concurso y dijo, pues yo traigo mis poemas y ganó, ¿no? Entonces es muy bonito darte cuenta que hacen falta esos foros, hacen falta esos espacios donde cualquiera puede llegar y dices, hoy, no es lo mismo que digas, hoy hay open mic, porque el open mic es una dinámica mucho más abierta, quien quiera lee, quien quiera no lee, es más, es otro rollo, en el slam vas a rifártela y la idea de que es un juego y de que hay un concurso le pone como cierto sabor al momento, ¿no? Y es muy bonito, es divertido, o sea, sobre todo es divertido, no se trata ahí de quién escribe las mejores líneas, sino de vivir la poesía, de escucharla de voz del autor, ¿no? Como dices, el juego de la voz, la entonación, la proyección, ¿no? Del que lee, está ahí también presente. Un jam poético. Pum, pum, pum. No, pero pues no sé si quieran, puedo leerles algo. Nos dice el productor que aún tenemos tiempo, porque no teníamos. Lo que quieras. Bueno, entonces ahorita a propósito de memorias y vivencias y todo eso, hay otro autor que iba a mencionar, que si podemos pasar a la siguiente imagen, de Marie Yourcenar. Ella fue una escritora muy importante del siglo XX y fue la primera mujer en ser incluida en la, en la Académie Française o la Academia Francesa, que es básicamente como la RAE, que es la Academia de Letras Francesas. Ella es de Bélgica, pero hablaba francés, entonces fue la primera mujer en ser incluida en la Academia de Letras Francesas. Ella, esta muchacha señora, lo que hacía es que era como una erudita, básicamente, de historia. Entonces, en base a todo lo que conocía, de todo lo que había investigado, de diferentes personajes, ella armaba sus libros. El caso más conocido es el de las memorias de Adriano, que lo traigo aquí. ¿Lo has visto? Y es una novela sobre es toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte del emperador Adriano. Ella decía que conocía mejor al emperador Adriano que a su propio padre, de tanto que había investigado. Entonces este libro es un mérito porque dicen que ella conocía muy, muy bien. Esto se puede corroborar con datos históricos. Entonces dice que era impresionante que conociera tanto de este personaje y que aparte con esos datos armara una novela que se sostuviera como literariamente. Entonces, y aquí tengo otro libro de ella que me va a pasar rapidito porque tenemos el tiempo encima. Este se llama ¿Qué? La eternidad, que es un fragmento de un poema de Rimbaud. ¿Ok? Y este libro
es parte de su biografía, que son 3 libros. Lo curioso es que ella aparece hasta el tercer volumen y ella es una niña cuando ya termina el libro. O sea, toda la biografía es la historia de su familia, porque pues la biografía de alguien no empieza desde que nace, sino antes y continúa después de la muerte. Quisiera preguntarte, ¿qué es la parte que te interesa de la historia? Quiero decir, ¿cómo entiendes tú la diferencia, digamos, como entre leyendas, datos históricos, porque luego hay revisiones que se hacen de que cambiaron los datos? O sea, ¿tú lo entiendes como una, cómo decirlo? Como la versión oficial de las cosas, como algo que a lo mejor pasó, que algo que se sostiene literariamente, que tal vez justifica o le da como unidad a ciertas cosas que se deben de sostener sobre algún cuento. Como decían que en Roma hacía falta el cuento para poder tener cohesión social y demás. ¿Qué opinas tú de todo esto? Un poco Pues aburrida idea, suena, pero bueno. sí, me quedé así como que patinando de tantas ideas. Am, a ver si no la riego ahí, mis colegas historiadores me echarán bola. Eh, yo pienso que, pues, oficial, como comúnmente se entienden dos acepciones, la historia como proceso y la historia como ciencia, ¿no? O sea, la historia como utilizamos la palabra para hablar del fenómeno y de la disciplina. Entonces, la historia es como este proceso de vida, de cambio del ser humano que llamamos histórico, cómo van las sociedades cambiando y adaptándose a nuevas formas a lo largo del tiempo, ¿no? Nuevas formas de organización, nuevas formas de producción, nuevas formas de toma de decisiones, ¿no? Y ese es el proceso histórico, la historia como ese proceso del devenir de la humanidad, ¿no? Y de nuestra capacidad intrínseca de poder como transformar al mundo y de cómo hemos transformado al mundo y cómo nos hemos transformado nosotros mismos a través de todo ese proceso. Y otra cosa es la historia como disciplina científica, ¿no? Ahora, el concepto de la historia como disciplina científica pues es muy conflictivo, ¿no? Porque cuando pensamos que la historia es una ciencia que nos permite hablar sobre el pasado o discutir sobre el pasado, yo creo que no es la única forma en que podemos voltear al pasado. O sea, podemos voltear al pasado de muchas maneras. La historia es un filtro, la historia es una forma de voltear al pasado y sobre todo la historia es una narrativa que trata de explicar el pasado, ¿no? Este es el texto famoso de Hayden White que todo el mundo odiaba, que Hayden White va a decir que él va a decir que la historia se reduce a formas literarias y formas narrativas de contar el pasado, ¿no? Y que no hay ninguna cientificidad, él niega la cientificidad histórica, ¿no? Simplemente no es posible regresar el tiempo, no es posible, nos quedan rastros del pasado, ¿no? Nos quedan vestigios y de esos vestigios, de esos indicios que nos quedan de lo que fue, podemos tratar de reconstruir la historia y de contarla, pero de narrar, de construir una narrativa explicativa. Pero el problema no es esa narrativa explicativa, sino el problema es cómo esa narrativa explicativa va posteriormente a agarrar un sentido político en la realidad, porque finalmente la forma en que contamos ese proceso lleva a sostener estados o a derribarlos. En ese caso, lo pego más a lo literario. Por ejemplo, los gringos tienen la idea de story como Y history. y history, ¿no? Y las feministas dirían hair story. y history. Y luego me recuerda, ¿tú conoces al músico Sonra? Sunra. Sonra que decía, dice, it's not history, it's my story. It's not history. This is my story. No es history, it's my Sí, story. sí. O sea, hay un concepto que me parece muy importante, como que nos puede servir como para problematizar un poquito y no dar respuesta total, es el concepto de genealogía en Foucault, ¿no? Porque Foucault sugiere que la historia, o sea, nos hacen pensar la historia como decir, a partir de la guerra de independencia, México se hizo independiente y nos pensamos, la historia se piensa como momentos, hitos que son como momentos de cambio, que a partir de ese momento como viene un gran cambio y ahora ya todo el mundo es independiente, ¿no? Viene la revolución y ya todos somos revolucionarios, como si este momento y esta batalla o este acuerdo legal del Estado nos fuera a transformar a todos, pero lo cierto es que tradicionalmente la historia se ha estudiado como la historia del Estado y de la evolución del Estado, de las formas de gobierno. Y cuando empiezas a estudiar historia cultural y cuando empiezas a estudiar historia de las mentalidades, historia de las ideas y todas estas otras temáticas que están ahí involucradas, te das cuenta que no hay como una sola gran línea de la historia, sino que hay como una red de procesos que se enredan, se contraponen, chocan, se avientan, se empujan. Entonces,
Sí, o sea, a partir de la guerra de independencia o a partir de que Iturbide llega al poder, por decir, se acaba la guerra de independencia, inicia lo que conocemos como el México independiente. Sí, pero eso no va a significar que cambie, por ejemplo, la relación con la iglesia o la relación entre las personas que existía por las diferencias de castas, ¿no? Estas son cosas que van a prevalecer incluso hasta nuestros días. Es decir, en Chiapas aún hay una distinción de casta muy, muy clara, ¿no? En algunos lugares en Chiapas donde los indígenas no pueden caminar sobre la banqueta todavía el día de hoy y son de alguna manera rasgos que quedan de ese pasado colonial. Entonces no podemos decir como que en este momento se acabó esto y luego empezó una cosa nueva y ya todos somos independientes. Hay procesos, hay genealogías, así como pensamos la genealogía como estos dos personas tienen tres hijitos y luego esos hijitos, o sea, es más interesante pensar la historia, pensar el proceso histórico, el pensar el devenir del tiempo humano en genealogía, o la genealogía es como quizá otra forma de entender los procesos a través de estas como transformaciones minúsculas, pero también está, la historia no necesariamente desaparece, podemos decir, la historia con mayúscula, pues es esta explicación general, abarcativa, que trata de universalmente desde Hegel de crear como una gran explicación de todo el proceso, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos negar estos procesos minúsculos que se van dando por encima, por debajo y que al final terminan afectando la gran historia. Es decir, no, la guerra de independencia no fue o no inicia con la rebelión de Hidalgo y la mal llamada conspiración de Querétaro, ¿no? O sea, el conflicto venía desde el momento en que bajó Hernán Cortés y pisó tierra. Ahí empezó el conflicto y desde ahí se cantó el tiro y a partir de ese momento empezó la guerra entre los indios y los españoles y lo que ocurrió 300 años después fue la consecuencia de todo ese conflicto, ¿no? No puedo decir como que todos eran felices y luego vino Hidalgo a desestabilizar todo, ¿no? No, pues, o sea, todos estaban muy mal, era una situación colonial en conflicto permanente, o sea, las cosas, la gente vivía muy, muy mal, ¿no? La guerra era una constante, el conflicto era una constante, o sea, llegó el momento donde fue insostenible, ¿no? Bueno, esta plática da para mucho y se nos está acabando el tiempo. Más quiero decir, por ejemplo, como yo lo veo, creo que, por ejemplo, por eso mencioné que los gringos tienen history y tienen story Story. como decir un cuento, pero un cuento ya es short story, ¿no? Eso es otra cosa. Que, por ejemplo, la historia se tiende a aceptar como un hecho así inamovible. Yo tiendo a creer que es más que nada como una construcción oficial. Narrativa. Y por otro lado, por ejemplo, la novela, el cuento, dicen pues, que tal vez no tiene tanto chiste porque no sucedió. Bueno, yo no creo que sea relevante que haya sucedido o no. De entrada no es una mentira, porque una mentira primero debieron haber dicho que fue cierto, pero si nunca se Nadie, mencionó eso, o sea, pertenece a su propio mundo. claro. Entonces, está muy curioso porque ahorita hay en algunas librerías una sección completa de novela histórica, que a veces está basada así vagamente en hechos, como si eso fuera lo más importante. Yo creo que no es importante que una novela haya sido basada en cosas verificables, con datos, pero bueno, es un tema muy amplio y Es un tema ojalá amplio, nos sí. volvamos a juntar Además, para seguir platicando esto. la historia está atravesada por las ciencias sociales y las humanidades y son cosas muy diferentes. Lo social es mucho más práctico, lo social. Y los humanistas, creo yo que tenemos como objetivos más, no quiero decirlo porque me va a ver mal, pero como, o sea, el humanismo es más complejo, es más profundo, va a discutir qué es el humano, ¿no? Y las humanidades clásicas, la literatura, la filosofía y la historia están en la profundidad de ese problema, ¿no? Pero la historia también aborda, por ejemplo, o aporta elementos para el derecho, por ejemplo. Y para los abogados es muy importante saber cuándo se puso esta ley, porque para ellos sí, construir la reforma del Estado, entenderla para crear nuevas leyes, es una cuestión, ahí ellos hacen una lectura de la historia en un sentido muy pragmático que también es necesaria, ¿no? Sus no se van a tripear en la onda de si la profundidad y la textura, ¿no? O sea, no, a ver, ¿cuándo se hizo esta ley? ¿Cómo fue cambiando? O sea, para las ciencias sociales la historia es una herramienta de análisis que sirve para entender los procesos y crear soluciones a los conflictos que vivimos. Hay un sentido muy pragmático ahí. Para los humanistas hay toda una Sí. complejidad filosófica, teórica, ¿no? Sí. Bueno, Y qué curioso porque, por ejemplo, ahorita vemos que hay justificaciones morales para atender situaciones supuestamente históricas. para la Y, ciencia también, a la ciencia también utiliza la ajá, historia muchísimo. O y por otro sea, lado, las novelas como, o digamos, no nada más las novelas como el siglo 19 o 20, la tragedia clásica, o sea, hay dilemas morales de que no es una caricatura del bueno y el malo. Dostoyevsky, o sea, ¿cómo sabes?
todo el mundo tuvo sus motivos. Parece que la historia tiende a ser más como de caricatura que hasta la misma novela, ¿no? Sí, Pero bueno, la novela es más honesta, ¿no? O sea, dicen, no estamos queriendo retratar la verdad, no estamos queriendo, estamos contando una historia nada más, ¿no? Ahora sí, gracias por estar con nosotros. Gracias. Manden likes, corazoncitos, caritas felices, el gato ese choncho que le pega a la computadora. Gracias por los chistes de interrupciones de nuestros productores. Y muchas gracias por venir con nosotros, Víctor, Giovanni. Te aventaste un muchísimas maratón, estuviste con Horacio y luego un Started from the conciertote, bottom. y todavía Aquí y estamos. hace calor. Gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Pronto. Gracias por escucharnos. En Londres, Londres 1671.